Daniel, muchas gracias. En nombre de la Fundación Omar Dengo, me gustaría agradecerle por esta charla excelente que ha realizado y que nos ha dado tiempo para reflexiones y meditaciones sobre estos importantes principios que muchos educadores conocen, que son importantes para el desarrollo profesional, pero usted nos da una oportunidad para que repensemos estos principios y cómo afectan nuestra vida como profesionales en el campo educativo, y nos da un tiempo excelente para repensar estas ideas y para ayudarle a los maestros a integrar estos principios en su vida diaria. Daniel, tenemos algunas preguntas en inglés y en español que nos gustaría compartir con usted. Entonces estoy hablando en inglés ahorita porque vamos a hacer las preguntas en inglés primero para que la gente no tenga que estar cambiando entre idiomas, y luego tendremos más preguntas en español cuando terminemos esta parte. ¿Le parece bien? Suena claro, y trataré de ofrecer respuestas parciales, pero para ser claro, no creo que tenga todas las respuestas, pero yo creo que la comunidad tiene más sabiduría que yo, pero modestamente lo intentaré. Entonces, tengo mis colegas que están recogiendo estas preguntas en español que estamos viendo en el icono de chat en Zoom. Entonces, sin más, voy a leer un par de preguntas que tengo aquí en inglés. Espérenme un momentito. Tengo dos preguntas, Daniel. Voy a leer la pregunta número uno y luego la segunda, para darle un momento para pensarlo. La pregunta número uno es la siguiente. Entonces, en su experiencia con el proyecto cero, ¿cuáles de estos principios de aprendizaje eficaz o diseño eficaz de actividades de diseño, desarrollo profesional que usted presentó, cuáles son las más difíciles para entender y poner en práctica? La pregunta número dos, ¿qué dice esto de la profesión de los docentes? Que muchos docentes dicen que no estaban listos para enfrentar los retos de aprendizaje de ellos mismos y de sus estudiantes durante la actual pandemia. Entonces, ambas preguntas excelentes. Déjeme empezar con la última, más bien. Es decir, sí, ¿qué hacemos cuando un profesor, un maestro nos dice no estamos preparados? Entonces, yo creo que primero que todo tenemos que respetar eso. Creo que nosotros debemos entender que hacer que alguien cambie es una propuesta coercitiva. Entonces, si alguien nos está dando señales de que no se sienten preparados, entonces y respeto debería ser el lugar donde empecemos, y entender por qué y qué es, cómo se ve desde su perspectiva la situación. Entonces, podría ser que hay muchas razones. Tal vez el cónyuge acaba de fallecer. ¿No podría uno pedirles que tomen un enfoque de desarrollo para su profesión cuando están pasando por ese trauma, esa pérdida? Entonces, yo creo que respetar las condiciones humanas que cada uno enfrenta es un lugar importante para empezar desde ahí. Entonces, también déjeme agregar que nunca estamos preparados para el cambio. Entonces, yo creo que nosotros que somos maestros, a menudo escuchamos de los estudiantes de que no están preparados. Entonces, tenemos que hacer de nuevo
juicios éticos de sobre cuánto tenemos que empujar y cuánto tenemos que respetar. Y creo que de nuevo tenemos que tener juicios éticos que nos guíen, que guíen nuestras decisiones para estos maestros, para comprometerlos. No va a haber una respuesta mágica, pero a una gran escala, particularmente juzgar, estar preparados puede ser más sobre entender varios enfoques. Eso es, cuando diseñamos un enfoque, entonces deberíamos respetar en cualquier población va a haber algunas personas que van a estar más comprometidos que otros. Y entonces podemos diseñar un enfoque, un abordaje así para esas personas que están listas, que están preparadas para hacer algo, pero también tenemos que diseñar el abordaje, es que para permitir algo de alguna participación periférica para aquellas personas que no se sientan preparadas, pero que todavía puedan ser parte de la comunidad. Legítimamente pueden tener alguna conexión liviana con lo que están haciendo los otros. Entonces, a menudo el apoyo a gran escala fracasa porque se diseña para un nivel muy alto de participación de todos. Pero lo que vemos en muchas partes en la literatura de cambio social es que diseños que permiten diferentes niveles de participación legítima, alta y baja, estos son los que respetan lo que sabemos todos como seres humanos, que no todos estamos en el mismo lugar emocional para el desarrollo o considerar abrazar el desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los principios que son más difíciles que otros? Hablemos de esto. Yo creo que francamente depende mucho del contexto en el que estemos operando. El proyecto Cero opera en muchos diferentes contextos. Tenemos 136 proyectos de investigación hoy en 19 países. Nosotros también tenemos desafíos en aprender de la disrupción en nuestro propio trabajo. Entonces, si yo diría si me pidiera hablar de una lección personal que deriva de mi trabajo en muchos diferentes contextos culturales, el área que me parece más problemática es a menudo el área alrededor del sentido de propósito. Muy pocos contextos culturales hablan del propósito moral de ese trabajo. Entonces, podría parecer paradójico, porque como educadores, claro que estamos comprometidos en los propósitos morales de apoyar el desarrollo, pero digamos en mi país, en los Estados Unidos, muy pocas escuelas públicas se sienten seguras de hablar sobre los propósitos morales. En vez de eso, hablamos de otros aspectos de educación que son mucho más tecnocráticos que con base en moral, ¿verdad? Entonces yo digo que la moral, la ética, esos guías tienden a ser muy difíciles en varios contextos que yo he visto. Excelente. Yo creo, Daniel, que esa respuesta que usted nos dio, cuál es el principio según es el más difícil para los educadores para practicar o para ponerlo en práctica, está muy exacto. Nosotros estamos discutiendo aquí con nuestros colegas que buscar el propósito era una de las cosas más importantes que pensamos que podríamos desarrollar más. Déjeme agregar a esto, Eduardo, si puedo, que podemos ver excelentes ejemplos de educadores que enseñaron o que hablan abiertamente de sus propósitos morales y cómo esto se conecta. Y varios años trabajé en Colombia y realmente una de las razones por las cuales gocé mucho con ese trabajo es porque los valores y los propósitos morales empujaban muchas de estas decisiones educativas.
por los sistemas sociales que creíamos que servían, donde estábamos integrando generaciones de guerrillas, navegando años de años de conflicto y violencia. Entonces, lo que valía la pena aprender no era cómo se iban a desempeñar en exámenes, en pruebas estandarizadas, sino cómo iban a ser personas que iban a tomar buenas decisiones dentro de sus comunidades y respetándose. Entonces, la pregunta moral o de moralidad es que nunca deberíamos olvidar que tal vez uno de las peores decisiones hechas al estructurar las escuelas es definir el trabajo del maestro como que se haga en aislamiento. Entonces yo creo que eso es un error mortal. Y cuando definimos el trabajo de un maestro, se hace con otros. Entonces, ahí hay mucho más campo para hacer estas conexiones sociales. Esto es lo que vemos, por ejemplo, en muchas pedagogías que creo que ilustran muy bien la moralidad, pero pedagogías por ejemplo, de centros infantiles en Italia, ellos definen esto de tal manera que el maestro no puede trabajar solo. Lo que ellos, profesores en Reggio Emilia, en Italia, hacen, tienen que hacerlo en colaboración con otros adultos. Entonces ellos definen el trabajo de una manera que está conectado socialmente, no aislado. Solamente como un ejemplo para su pregunta. Gracias, Daniel. Ahora vamos a cambiar ahora a las escuelas en español y tengo varias. Entonces vamos a recoger algunas que tal vez sean interesantes para el público y las vamos a compartir con usted. Entonces, okay. Ahora vamos a leerte algunas preguntas que tenemos en español. También voy a leer dos preguntas y después voy a pasar a leer las otras preguntas en sets de dos. La primera pregunta es de Leonardo Calvo y nos dice lo siguiente: ¿qué deben considerar las organizaciones educativas para teorizar, promover prácticas educativas, reflexionar sobre los conceptos y las teorías, crear sentido de seguridad y pertenencia y desarrollar motivación? Una segunda pregunta que quiero que también consideres, de Isabel Román: ¿cómo diseñar e implementar programas de desarrollo profesional de gran escala que integren estos principios y logren llevarlos a la práctica con resultados sostenibles en el tiempo? Can you repeat that last question, please, Eduardo? ¿Cómo diseñar e implementar programas de capacitación, programas de desarrollo profesional de gran escala que integren estos principios y que logren llevarlos a la práctica con resultados sostenibles en el tiempo? Una pregunta es sobre qué hacer en la organización educativa. When you say when you say sustainable, you mean just they continue. You don't mean an ecological sustainability, do you? No. No. Gracias. Not sustainable in that sense. Yeah. So the first question is I hear from Leonardo is, what practices create this, reflecting on concepts and senses of belonging in others? And it's a very good question. And I would say that from our own work, perhaps the more effective practices we've seen are when teachers engage one another in things that they're going to teach. So they both get a reflective experience, that is, they're doing some hands-on work, but they're also engaging with their teacher colleagues, which would hopefully create this sense of belonging. Now,
That said, there's an interesting lesson we've learned from some of our work, is that it's even more effective if you mix teachers that teach different age levels. So if you have, I'm a math teacher, and I can tell you right now that if you have a room full of math teachers and one math teacher is teaching content to a bunch of other math teachers, sometimes we can posture to break some of that power dynamics. Mixing groups from different disciplines and age levels can oftentimes reveal the pedagogy that one's reflecting on, not necessarily the content. So thinking about how to mix. It also creates opportunities of different kinds of belonging, so that if we have a group of math teachers, we might already belong to, say, the math department. But if we start mixing age levels and disciplines, it raises another question of, well, what do we belong to? And this is an opportunity, because maybe we don't know. Do we belong to the school? Do we belong to the profession? Well, if we belong to the profession, what's the social goals that we are connecting with? So belonging here is it's two dimensions. One is belonging in terms of my collegial relationships and belonging to the larger social welfare goal. And mixing, that is age levels and disciplines, as well as teaching other teachers, might be it is a practice that we've seen very effective on these fronts. How to design these kinds of efforts so they're sustainable. This is, the holy grail of questions. I mean, let me say that I wish I could give you the answers that would be, I wish I could give you the answers. I mean, in the work that we've done at Project Zero, I must say that there are very few examples that sustain themselves over time. Hay muy pocos ejemplos que sostienen esto. Hay muchas maneras, no hay impermanencia para el trabajo que hacemos. Entonces, sí aceptamos que lo que hacemos es lo que hacemos como diseñadores para oportunidades de desarrollo para profesores. Entonces, esa es una invitación para el cambio. Las cosas que diseñamos deberían cambiar. Entonces, tal vez no puedan verse igual en 15 años, pero me gustaría pensar que algunos de los principios serían iguales, pero diseñando para sostenibilidad nos requeriría no tener esta relación con formas concretas, sino agarrarnos de la calidad de durabilidad de los principios y las metas. Entonces es una manera diferente de ver la sostenibilidad. Podemos sostener una capacitación basada en un proyecto y eso tal vez, pero creo que nos estaríamos engañando si decimos que en 10 años esto permanecería igual. De hecho, si es igual en los últimos 10 años, podría ser que hubiéramos fracasado porque nos está adaptando. Deberíamos estar viendo cambio. Entonces, déjeme ver, yo creo que esa era mi respuesta filosófica. Mi respuesta pragmática para esto es que todo empieza localmente. Esto es algo, nada debe sostenerse que si hacemos llena una necesidad local, si diseñamos sin entender cuál es la necesidad local, no va a durar para nada. Sin embargo, no obstante lo que veamos como evidencia superficial de que ha sido adoptado. Entonces, probablemente cada uno de nosotros ha pasado por estos proyectos, iniciativas, donde estábamos abordando una necesidad local, pero realmente estaba abordando otro tipo de necesidad. Entonces tenemos que forzar a la gente o llegar a otro nivel. Entonces, cuando cambiamos a lograr que la gente haga las cosas, no debería ser muy coercitivo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, la sostenibilidad solo va a ocurrir
por medio de presiones externas y castigos. Y eso, como un educador, yo creo que tenemos que estar muy claros que esos tipos, cosas puede ser que estén suprimiendo más bien el desarrollo, no habilitándolo. Daniel? Ok, Daniel, siempre hay una idea de que queremos soluciones que vengan de arriba hacia abajo para integrar esto a gran escala. Y hemos dado pensamiento a estos. Entonces yo me imagino que hay muchas personas en esta comunidad que tienen que tener esta idea de que tenemos que operar en una escala y tenemos que operar localmente. Entonces, ¿cómo navegamos eso? Y francamente podríamos tener un día, 2 días de ver cómo las personas navegan por esto, porque hay una lección importante de cómo puede uno hacer las dos. Y como uno aprende de hacer prototipos, uno aprende de error y de experimentación a nivel local y eventualmente nos movemos a formas de escalas más grandes. Pero hay que recordar que las formas de mayor escala deberían evolucionar. Si vemos instituciones que gobiernan nuestras vidas, estas evolucionan. Por ejemplo, derecho, medicina, todas estas evolucionan. Entonces, la educación debería evolucionar también. Deberíamos tener cuidado cuánto queremos implementar, tener algo que realmente tenga una cualidad que no sea. Dos preguntas más en español que voy a leer para concluir dentro del tiempo. La primera pregunta se refiere a la relación de estos principios con la formación inicial. ¿Cuál sería una buena estrategia para que a nivel país las universidades puedan mejorar los programas de formación de los docentes? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta de Víctor Pizarro se refiere al tema de la aplicación de estos principios en las acciones de capacitación. En estos tiempos disruptivos, ¿qué cualidades son claves para un capacitador? Adelante, Dani. Entonces, estar seguro de que entendí la segunda pregunta. ¿Cuáles son las cualidades para el entrenador? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Ok. Entonces, déjeme empezar con esa pregunta e ir para atrás. Yo creo que debería decir que no me gusta la palabra entrenador o capacitador. Yo entiendo que una capacitación o entrenador tiene diferentes significados en diferentes idiomas, pero primero que todo, si hablamos de capacitación en inglés o entrenamiento, aunque hay algún tipo de capacitación o entrenamiento en las profesiones, lo que yo digo que distingue las profesiones de las otras ocupaciones no es entrenamientos, sino es el énfasis en el propósito moral y el bienestar social. Entonces ahí existe esta discusión moral que tiene que suceder en el desarrollo profesional, que lo separa de la capacitación. Pero la pregunta es muy buena porque particularmente ahora las calidades de un capacitador hoy en día es alguien que está tratando de existir, de incidir en el desarrollo profesional de otras personas. Primero que nada es sobre empatía, cuidado. Yo creo que esos son los primeros.
Entonces, yo creo que la empatía o que le importe son en este medio disruptivo, crea una relación de confianza. Y sin esa relación de confianza, entonces el desarrollo no puede ocurrir. Entonces, yo creo que eso es importante. Entonces, también hay muchas otras calidades. Tiene que tener experiencia, experticia, conocimiento de la materia que que es en las destrezas pedagógicas y todo ese tipo de destrezas pero yo creo que particularmente ahora, si usted ve en esa categoría de sentido de propósito, como capacitador, me gustaría meditar en eso y preguntarme cuál es mi papel en esta relación personal y cómo puedo crear ese sentido de confianza, de respeto y de que me importe en el sentido con los otros. Entonces, es la estrategia para los profesores universitarios, esta capacitación. Aparte de esta capacitación, sí, yo sido parte de desarrollar programas de desarrollo de profesores, pero yo creo que el diseñar lo que hace una profesión y el desarrollo de adultos, yo creo que sería muy interesante para una universidad tomar esos puntos y diseñar una experiencia universitaria alrededor de estos. Porque si usted ve esa lista, lo que sucede a menudo es que hay mucho énfasis solamente en el punto de la experticia. Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el conocimiento pedagógico? Tal vez el contenido cultural. Pero si usted ve esos otros puntos, particularmente en cuanto a las profesiones, hay otra lista de cosas. Algunos programas son buenos, pero no creo en el campo de educación, yo creo que no los tomamos tan serio como deberíamos. Es cómo nosotros podemos crear la habilidad para los educadores de actuar y dar un juicio ético en medio de la incertidumbre. Si tomamos solo ese punto y decimos un momento, ¿cuáles son los diferentes tipos de juicios éticos que van a enfrentar los educadores? Y más importante, cuál es el tipo de incertidumbre que van a enfrentar y cómo crear experiencias de desarrollo para educadores que están en esta capacitación para que estén construyendo esta habilidad y cómo apoyamos el aprendizaje colectivo a lo largo del tiempo con base en la experiencia. Entonces, si estamos viendo un cohorte de maestros antes del servicio, ¿cómo creamos este desarrollo? Entonces, conforme se mueven en su profesión, están aprendiendo de y con cada uno de ellos mismos. Entonces, yo creo que sí, algunas universidades lo pueden hacer bien, pero creo que sería muy interesante ese desafío de diseño, tomar estos diapositivos, los preceptos de desarrollo de adultos y de educadores y ver un abordaje programático en vez de solamente esos puntos de conocimiento pedagógico, de contenido, etcétera. Daniel, muchas gracias. Okay. Mucho gusto, de verdad. Tenemos muchas preguntas, unas relacionadas a los temas del esfuerzo moral y el propósito. Todas estas preguntas te las vamos a compartir y trataremos de hacer un documento donde, si puedes tener un chance de responderlas, lo compartiremos. La Fundación Omar Dengo quiere agradecerte por tu tiempo. Esta charla es muy valiosa para la profesión del docente aquí en Costa Rica y en los otros países que también están conectados a esta conferencia web. Queremos que tus colegas de Project Zero siempre encuentren en la Fundación Omar Dengo una casa en la que durante los últimos 20 años hemos estado haciendo actividades de formación de nuestros docentes y que esperamos poder continuar dentro de los próximos años y, como dices, evolucionando en tanto que la educación tiene que hacerlo como lo hacen todas las otras profesiones.
Y en ese sentido, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado y quisiera cerrar con unas palabras de doña Leda, que aquí estamos teniendo un intercambio sobre algunos de los temas que estás compartiendo y tienen mucha relación con lo que estás diciendo, la evolución. Nos gusta mucho la idea de que la pandemia es algo que no debemos asumir como un paréntesis y cerrarlo apenas se pueda. Tomando las palabras de nuestro presidente de nuestra Junta Administrativa, el doctor Gabriel Macaya, no se trata de volver donde estábamos. Esto cambia la perspectiva de lo que estamos haciendo durante la pandemia y da un sentido de propósito diferente de cara al futuro. Y de cara al futuro es que agradecemos a Daniel esta contribución que le hace a la profesión de la educación en Costa Rica. Muchas gracias, Daniel. Doña Leda. Mis palabras que la propuesta que está haciendo Daniel de que esta disrupción que representa la pandemia sea una oportunidad de cambio, de adopción, de nuevas posibilidades. Y si lo miramos allí y si pensamos que después de la pandemia lugar mejor que en el que estábamos antes de la pandemia, le da muchísimo sentido a lo que estamos haciendo hoy, a las dificultades que estamos enfrentando, a la frustración, a la angustia que da la incertidumbre. Creo que es una manera de prender un foco en esta oscuridad relativa de la pandemia. Me parece que es una idea muy, muy poderosa. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por toda la conferencia en general.